Es importante destacar que para el año 2012 en el país comenzó el notorio fenómeno de la escasez de alimentos. Se dice que los niños que nacieron en el 2013 y para el 2015 eran niños con problemas de desnutrición. Una imagen que no es nueva. La escasez y el cansancio por las largas colas parece haber incrementado la frustración de los compradores desesperados por llevar alimentos a su hogar. 2023, después de esos últimos años llenos de pesadilla para los venezolanos, nos enfrentamos a una realidad muy peligrosa. Ahora nos encontramos con comida en abundancia en los anaqueles, tanto nacional como importada, en todos los supermercados. Pero aún para el 80% del venezolano pareciera vivir aún en el año 2002, ya que los sueldos no van acorde a la cesta básica en Venezuela. ¿Con cuánto debería vivir un venezolano hoy 2023? A $3.6 el kilo, ya limpiecito. Tienes la copinúa para $4.5, la impelable anchoa margariteña la tienes en $7. Cosa, harina, pan por tan solo $0.92. O sea, en la semana 1 hicimos un gasto de $150, ¿ok? En la semana 2 hacemos gasto de $80 más o menos porque hacemos en reposición. ¿Cuánto vale el día de hoy, octubre del 2023, un mercado en Venezuela? ¿Será que es negocio hacer mercado o será que es negocio comer en la calle? Buenas, linda y hermosa familia, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Pues hoy en día estoy justamente en Naguanagua. ¿Qué se va a hablar hoy? Hoy vamos a conversar respecto a los precios de los mercados, de los productos, de la comida y de la gastronomía en Venezuela. Y no pude haber comenzado en un mejor lugar más que en un mercadito popular, como lo pueden ver. Ese mercadito popular tiene supuestamente los mejores precios, porque yo en el canal principal tengo obviamente videos de cuánto vale hacer un mercado en Venezuela y nos vamos a mercados conocidos, supermercados. Pero ahora bien, creo que podemos adentrarnos más a profundidad respecto al tema y nos vamos a ir a las calles a ver en cuánto vale hoy en día la gastronomía, la comida, el mercado, hoy en día en Venezuela. Y cómo nomás poder comenzar en un mercadito así. Así que como yo te digo, familia, suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Como yo siempre te digo, vamos a disfrutar de este video. Así que vaya. Entramos ya al mercadito popular que se pone aquí en Naguanagua, justamente cerca del centro comercial Free Market. Este tipo de mercaditos obviamente es muy famoso, pero ellos se colocan, si no me equivoco, una vez a la semana, ¿cierto? Una vez a la semana, no es todos los días que está. Entonces, quiero averiguar estos precios ya que solamente se colocan una sola vez. Pregar, vamos a comenzar por acá. ¿Cuánto vale el kilo de pepino? 20 bolívares, que el equivalente es como menos de $1, claro. 0.60. Esto es berenjena. ¿Cuánto vale el kilo de berenjena? $1 el kilo. ¿Y el kilo son como cuántas? Como 3, 4. Unas 4 o 5 por $1. Oye, está bien. Estos son aliñitos verdes de cebollín. ¿Cuánto vale el cebollín? 50 bolívares el kilo. Imagínense, menos de $2. Y el kilo de esto es un racimo grande. Bueno, podemos saltar por aquí al área de el pimentón, que el pimentón muchas veces es costoso en los supermercados. ¿Cuánto vale el pimentón aquí? 80 bolívares, estamos hablando de aproximadamente $2 y piquito el kilo. Oye, lo tienen a buen precio, lo siento que lo tienen a buen precio. La zanahoria lo tienen ¿en cuánto? 20 bolívares. Ahora vamos con las frutas, señor Edgar. Vamos con las fruticas. A ver, ¿cuánto vale el kilo de melón? 20 bolívares, imagínense. Está muy, muy bien este precio. El precio de esto es lechosa, 25 bolívares el kilo. La guayabita, 20 bolívares. El aguacate, 30 bolívares. Oye, está bueno, está bueno. Acá en Venezuela
Venezuela están los supermercados y esto se llama mini market. Viene siendo como un supermercado pequeño que tiene absolutamente de todo. Ahora bien, ¿por qué yo vine a este? Porque simple y llanamente es uno de los que más vende, tiene precios de locura, incluso los publica así como están a mi espalda. Y yo dije, tengo que venir a ver los costos y los precios de este lugar como tal. Combo número 1, mira, tiene 300 gramos de queso duro, 300 gramos de mortadela extra, 300 gramos de jamón, 300 gramos de salchicha por tan solo $5. ¿Ok? Combo número 2, 500 gramos de queso duro, 250 gramos de queso amarillo, así sucesivamente por $8. Combo número 3, este es como el combo de la charcutería, ¿ves? Tiene combos extremadamente buenos. Y imagínense, de medio kilo de queso duro y 300 gramos de cada una de las cosas por $20. Y tiene variedad, pero extremada. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Y es lo que les decía, familia, le hacen colita para comprar en esta carnicería. De aquel lado tienen charcutería y tienen de todo lo que tiene que ver con un mercado. Ya le vamos a preguntar sus precios. Patrón, una pregunta. ¿Cuánto vale un kilo de bistec de primera, de carne de primera? Hoy tenemos en el día de hoy en oferta, tenemos el bistec 5.9. 5.9 el kilo. ¡Qué barato! Ok, ¿qué más? ¿Me puedes decir los precios del hígado? El hígado de res lo llevará hoy tan solo por 4.9. $4.9, imagínense. ¿El pollo cuánto vale el kilo? Lo llevará hoy en el día de hoy 2.6 el pollo entero. 2.6, mira, más nada, míralo allá. ¿Qué más tiene por aquí? Las costillitas estas de res, ¿cuánto valen? Las costillas de res las llevará hoy en 2.9. 2.9 kilos, imagínense. Bueno, ahí ustedes van viendo el tema de los precios, que unos precios bastante accesibles respecto a muchos supermercados. El tema son los supermercados. Los supermercados muchas veces tú vas y uno piensa por la comodidad, por el aire acondicionado, tiene demasiado altos los precios. Por ende, han sacado extremadamente muchos comercios referente al mini market. Acá en Venezuela se ve muchísimo, lo puedes ver, e incluso en esta acera en donde yo estoy hay más de 10 mini market, pero que vayan viendo el tema de los precios que de verdad me tienen a mí un poco impactado. Pero me tienen impactado es referente a, si lo ponemos en una balanza, sueldo, mercado, cesta básica, ahí es en donde nos emproblemamos. Ahora bien, estoy recurriendo a los mejores precios para poder interpretar, y las personas que están fuera puedan interpretar más o menos cuánto vale exactamente o no exactamente, si se echen un cálculo de cómo o cuánto gasta una persona normalmente adquiriendo todos los productos para un mercado. Entonces, vamos a averiguar los precios de la pescadería que está a mi espalda. Nos dejaron pasar acá al área de la pescadería y nos hicieron una preparación de absolutamente todo lo que tienen ahorita a la venta. ¿Cuáles son los precios, mejor dicho, respecto a todos estos pescados y variedad que tenemos? Cuéntenos. En primer lugar, la sardina, que no puede faltar en su mesa, Okay. ricas en omega 3, omega 6 y omega 9. Las tienes enteritas, como Dios las trajo al mundo, $1 el kilo. Ya limpiecitas en 3.9. El famoso coro oriental, lo más rico que hay. Tiene su espinita, pero es rico. Lo tienes a $3.6 el kilo, ya limpiecito. Tienes la cojinúa para 4.5, la impelable anchoa margariteña la tienes en $7. El carite, el más popular, carite pintado, lo tienes en $7. No podría faltar el atún para 8.5 y el parguito rojo, $9.9 el kilo. Pasamos a los paladares más exquisitos. Un buen pulpo margariteño lo tienes en $10. Tienes un buen mero aleta amarilla para 14.9. Tienes el salmón, que es importado, chileno, para rueda, para churrasco en $31 el kilo. Y si prefieres un churrasquito de mero, para $29 el kilo. Un churrasquito de róbalo, para $19 el kilo. Y ese pescado gigantesco. Y esto es una doncella, pescado de temporada, la tienes para $12 el kilo. Ok. Un tiburón pequeño, qué locura, que sería el cazón.
At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the Y more we estoy grabando pass time, sobre los mercados en Valencia o los mercados en Venezuela. Por lo menos yo que me encuentro en Valencia, no puedo dejar de grabar este mercado que está acá, que se llama Granja. Muchos nos conocemos como Granjita. Tiene ya aproximadamente en menos de 3, 4 años, tiene más de 10, 12, 13, no sé la cantidad exacta de supermercados de esto. En realidad no son supermercados, son mercados pequeñitos. Podríamos llamarle un mini market, pero bastante amplio, porque no son supermercados, ¿ok? Pero tienen una gama y una variedad de productos y precios que es de locos. Así como lo pueden ver a mi espalda, es una locura este supermercado o este mercado, ya vémosle. Así que vamos a grabar los precios, vamos a meternos en esa locura. Pues así como ven, familia, esto es hiper full, esto es una locura, miren esto. Esto no se puede ni siquiera pasar por aquí, este es el área de salida como tal. Pues nos venimos ahora a la parte de la entrada que no puede faltar. Estoy un poco sudado, pero como les dije, obviamente está bastante full. Esto se mantiene así literalmente full. Miren la gente reponiendo. Esto es impresionante. Voy a tratar de hacer todo rápido. Miren, como vemos por acá, aquí tenemos la famosa harina pan por tan solo $0.92, o sea, 32 bolívares. Tenemos otro precio por aquí, 0.95 y 0.88, la misma harina pan. Pero también hay otra harina para arepas, se llama Doña Belén y vale son 0.74 cada una. Tienes los aceites, aceite de soya en 1.78, arroz 0.91 el kilo. Tiene azúcar en 1.14 el kilo. Vamos a ver por aquí harina de trigo. Harina de trigo 1.41. Tenemos por aquí leche en polvo 2.37. Tenemos la famosa avena en 0.34. A ver, saltemos a la parte de la pasta, todo lo que tiene que ver con pasta. Mira, el Capri 1.01 el kilo de pasta. Aquí vemos ahora la Mari en $1. Esta es la misma pasta, pero otra marca, ¿ves? También lo que es el tema de el pollo entero, vea. El pollo aquí vale el kilo a $2.13 el kilo. Y ellos lo tienen de esta manera así, en donde tú puedes venir a agarrar el pollo que gustes. Tienen también área de charcutería, como lo pueden ver. Parte de refrigeración. Tiene el tema de las salchichas. Miren, la salchicha está a $2.92. Esta otra marca está a 4. Y tenemos juguitos también. Vean los precios, 2.32, 1.80. La leche líquida, 1.14, 1.54, tienen descremada, tienen completa. Ok, ahora lo que es la parte de asearnos nosotros, la parte íntima, el papel toalé o el papel higiénico lo tienen en 0.97, otros lo tienen en 1.62. Tienen la parte de jabones líquidos para fregar, todo eso en 1.69, 1.69. Tienen para lavar 3.75, las llaves, suavizantes. Lo que es cloro lo tienen en 1.69, 1.82. Como pueden ver, estamos grabando todo lo que es el tema del mercado y los precios. Hemos grabado también todo lo que es mercado, pero también hemos grabado la parte completa del mercado. O sea, la parte de higiene personal, como grabamos ahorita papel toalé, grabamos jabones para fregar, para lavar ropa, todo eso. Cebolla morada, la cebolla morada vale $3.26. La cebolla blanca, $1.03 el kilo. El plátano lo tienes por kilo en $1.60. Está bien. Ah, mira, tiene remate de pimentón. Te salen 3 pimentones, o sea, los 3 colores, por $1.05. Bueno, como les dije, ya fuimos a varios establecimientos, vimos muchos mercados, muchas proteínas, animales, tanto de mar como de ganado, carnes, pero estamos en la pregunta del millón. ¿Cuánto vale hacer un mercado hoy en general? Teniendo los productos básicos de primera necesidad,
como lo son los de la higiene, la comida, sus proteínas, sus carbohidratos, sus vegetales. ¿Cuánto vale el día de hoy, octubre del 2023, un mercado en Venezuela? ¿Será que es negocio hacer mercado o será que es negocio comer en la calle? Pues vamos a seguir investigando. Y bueno, este es el menú completo. Miren, me pedí un jugo bastante grande de parchita y este jugo y este tremendo almuerzo que pesa por tan solo $4. Creo que mientras yo como, vamos a ir sacando cuenta. Y bueno, familia, este es el final del video. Ya sacamos conclusiones de todo. Este es el día siguiente. Pasamos toda la noche sacando cuentas. Cuánto gastamos nosotros semanales, cuánto gastamos mensual. Sacamos todas las cuentas, ¿ok? Esto es una pareja con un perrito, una pareja con un hijo. Vale lo mismo. Ok, en la semana 1 hicimos un gasto de $150. Ok, en la semana 2 hacemos gasto de $80 más o menos porque hacemos reposición. En una semana no se te va a acabar toda la pasta de dientes, no se te va a acabar todos los jabones de baño. O sea, tampoco te los comes. En la semana 3 sí se hacen reposiciones porque ya la semana 3, entonces se gasta $100. Y en la semana número 4 se gasta $100 más. Ok, esto me dio un total sin meter absolutamente más nada, solo comida de $430. Ahora bien, sacamos aparte otra estadística de si tienes un carro, metes gasolina. Entonces estamos hablando de entre $10 a $15 semanales para el carro. Eso es si es carro pequeño. Si tienes un camionetón, no me quiero imaginar el dinero. Pero estamos hablando nosotros, carro pequeño, de $10 a $15. Ahora bien, si no tienes carro, tienes que trasladarte en pasaje, autobuses. Pusimos $7 semanales. Ahora bien, sin meter servicios, si pagas internet en tu casa, wifi, si pagas gimnasio, si pagas condominios, vives en residencia y tienes que pagar condominios, entonces también lo metimos de 30, 20 y 25. 30 condominios, 30 internet, 20 condominios y gimnasio entre 25. Mensual. Estos son gastos mensuales. Ahora bien, el colegio del niño, estamos en si lo metemos o no lo metemos, ya que, bueno, esto se hace esporádicamente. Pero estamos hablando de una inscripción de un colegio, son de entre $150 y $200. Más los UTRI y esas cosas, colocamos como $150 a $200 más. Pero esto no lo vamos a meter, pero es un gasto que hacen los padres, pues. Y mamá y papá, ponte que tú le colabores de $10 semanales. Entonces son 2, son 20, son $80 mensuales. Ahora bien, esto da un total de $600 que debe tener un venezolano para poder comer, pagar sus gastos fijos. Fijo, esto es mensual, fijo, todos los meses debe tener $600 para poder estar tranquilo y vivir bien, producirlos. Y ahora bien, comparándolo con el sueldo que hay, ustedes me dirán, a poner todo junto para ver si vale la pena comer en restaurante con tu familia todos los días en estos económicos o hacer mercado. Entonces, vamos a redondearlo, vamos a ser coherentes, porque estamos hablando ahí del almuerzo a $4. Pero el desayuno y la cena, vamos a colocarle $4 los tres. 4 por 3 sería esposo, esposa e hijo. 4 por 3, 12. Estamos hablando de $12. Por 3 comidas al día, estamos hablando de $36 diarios. Ahora bien, $36 diarios por 7 días que tiene la semana, estamos hablando de $252. Ahora bien, el mes tiene 4 semanas. Por 4, estamos hablando de $1,008 mensuales en comida nada más, sin meter los gastos de $170 de servicio, gasolina, pasaje, todas esas cosas, colaboración con mamá. Entonces, obviamente siempre va a valer la pena más hacer mercado, porque tienes para variar y tienes muchas cosas. Saquen sus propias conclusiones, los veo en los comentarios. Necesito aclarar muchas dudas, les respondo todos los comentarios. Y bueno, si te gustó este video, deja tu like, comenta y comparte, que estuvo bastante bueno. Así que como yo te digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o negocio. Así que, guaya.